cuando ustedes los tengan, esos datos disponibles de su unidad académica, ya van a tener disponibles las escalas de notas, van a tener disponibles las actividades, solamente van a tener que entrar, controlar, versionar los planes de estudio y continuar, digamos, con el trabajo que estaban realizando en el Guaraní 2. O sea, si se entiende, espero que se entienda lo que les quiero decir, que quizás no todos vayan a usar ahora un plan de estudio de carga cero, pero a partir de eso igual vamos a practicar de cómo cargar actividades, cómo cargar una escala de notas, cómo estructurar un plan de estudio en función de los ejemplos que dio el SIU y en función de nuestros ejemplos que vamos a ir practicando. O sea, vamos a proponer que hagamos este ejemplo en este momento porque nos va a servir para familiarizarnos con los conceptos y para que ustedes pierdan miedo al sistema y para que puedan practicar, digamos, lo que tanto por ahí piden, que es practicar. Esto les va a servir sí o sí, digamos, en el momento que después ya vayan a trabajar solo con Guaraní 3, van a tener a mano todos los conceptos. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla y mostrarle, hacer de nuevo por ahí un repaso, una introducción a un primer estado de los conceptos de qué se trata o cómo está conformado el Guaraní 3, y luego iniciamos la carga de actividades y escala de notas. La idea es llegar hasta ahí, hasta el día de hoy, ¿sí? Invito, digamos, a que todos realicen estas capacitaciones que están en el aula virtual nuestra. Vuelvo a repasar estos conceptos. La institución está formada por responsables académicas, unidades de gestión y ubicaciones. Estos son grandes conceptos básicos reunidos en 3 grandes grupos, que sería la institución, la oferta educativa y la organización del aprendizaje. La institución formada reúne los conceptos o maneja los conceptos de responsables académicas, unidades de gestión y ubicaciones. La oferta educativa, que es todo aquel conjunto de propuestas formativas que ofrece una institución, maneja los conceptos de módulos, certificaciones y actividades. Y luego existe otro gran conjunto de conceptos que sería la organización del aprendizaje, donde podemos definir las competencias y habilidades para medir los conocimientos y resultados que van a obtener los alumnos de las propuestas formativas. La institución es la que está formada por responsables académicas. Responsables académicas se llaman a todo aquel elemento facultad, departamento, área de facultad o un departamento. Contienen lo que son las unidades de gestión, que pueden ser las oficinas de ingreso, direcciones de alumnos, departamentos de egreso. Esos son distintos ejemplos de unidades de gestión y pueden estar en una o más ubicaciones o edificaciones también. Campus, sedes, campo virtual. Estos son distintos ejemplos que se van codificando y se van agregando para que ustedes después puedan identificar que una propuesta formativa se dio en una ubicación que es dirigida por una responsable académica y es gestionada por una unidad de gestión. Este es el concepto general, digamos, de propuesta formativa o oferta educativa de la institución. Siempre son definidas por responsables académicas, gestionadas por unidades de gestión y están ubicadas en alguna determinada ubicación en algún momento determinado de la institución. Esto es todo lo que una persona puede tomar dentro del recorrido dentro de la institución. Entonces, nos vamos a centrar en la oferta educativa, que es la que compone este conjunto de propuestas formativas, que es lo que le decía. La responsable académica está compuesta por responsables académicas, por unidades de gestión y por ubicaciones. La oferta educativa es la que tiene que tener asociada sí o sí al menos la responsable académica y las ubicaciones, ¿sí? La unidad de gestión podría ser la misma definición que tenemos para la responsable académica. Acá es donde hablamos de estos ejemplos, digamos que, por ejemplo, en el esquema 1 mostramos que cada propuesta formativa está manejada por una responsable académica, está definida por una responsable académica y manejada por una unidad de gestión. Y en el ejemplo 2 tenemos que la unidad de gestión, una propuesta formativa puede estar
definida desde otra unidad de gestión, desde otra responsable académica, ¿sí? O sea, tenemos ejemplos de cómo se pueden definir las unidades de gestión o gestionar propuestas formativas que estén en otras sedes. Por ejemplo, en el ejemplo 2, la dirección de alumnos está gestionando una propuesta formativa que está en otra sede y no en la sede actual donde está definida la responsable académica, que sería el caso que hoy en día nos vamos a centrar seguramente en algunas aulas virtuales o sedes virtuales que tengamos en la UNAM. Vamos a tener que ir definiendo esto. Seguramente no todas las propuestas formativas van a estar en la misma ubicaciones o en el mismo lugar que estén hoy la responsable académica. Entonces hay que saber cómo definir esa unidad de gestión para esa propuesta formativa. La propuesta formativa está constituida por un conjunto de actividades y módulos organizadas por reglas dentro de un plan de estudio. La propuesta formativa otorga al alumno una o varias certificaciones, según el trayecto curricular que haya cumplido el alumno. La actividad es el componente individual que se le ofrece al alumno dentro de una propuesta formativa. La actividad es lo que se corresponde con la palabra materia, es la actividad más chica o es la unidad más chica que el alumno va a tomar o va a realizar dentro de una institución. Esas actividades pueden agruparse en un grupo de módulos para organizar mejor el plan de estudio y para que al módulo le apliquemos determinadas reglas y podamos decirle al alumno, usted tiene que aprobar tal módulo y no decirle aprobar tal y tal materia. O sea, el módulo es un agrupador de actividades o también podría contener módulos dentro del mismo. Y la propuesta formativa siempre al menos otorga una o varias certificaciones al alumno. Entonces, estos son los conceptos que hay que familiarizarse. Propuesta formativa es lo que nos referíamos cuando hablábamos de carrera. Actividades, que son las materias que tiene que el alumno aprobar. Módulo, que es el agrupador de estas actividades o forma parte de un conjunto de reglas que le proponemos dentro del plan de estudio que tiene que cumplir, y la propuesta formativa, la carrera, va a otorgar una o más certificaciones a los alumnos. Las actividades, que serían las materias que el alumno va a tomar dentro de la institución, se van a diferenciar en distintos tipos. Pueden ser desde el tipo materia, pasantía, actividades extracurriculares, talleres, etc. Es la unidad más chica, digamos, básica que toma el alumno dentro de la institución. Este tipo materia se define, ahora cuando carguemos actividades, se elige, lo primero que se elige la instancia tipo, y a esta actividad se le puede asociar una disciplina y una o varias categorías. Las disciplinas tienen una lista predeterminada que trae el CIU Guaraní, solamente se pueden agregar en otra instancia, no en esta etapa de disciplina, pero se agregan en otra tabla, se agregan los campos, en realidad disciplinares, se agregan en otro lugar, pero no así las disciplinas que ya trae con un catálogo precargado. Las categorías son los grupos básicos en los que se van a clasificar las actividades. Podría ser el conjunto de actividades que define la institución, el catálogo que define la institución o alguna otra institución a la que nos estemos basando, por ejemplo la CONEA o el Ministerio de Educación. O sea, un distinto tipo de catálogo que la institución adopte según definan, digamos, al inicio de su propuesta formativa. Entonces se pueden especificar un propio grupo de categorías para reunir estas actividades, para definir las actividades. También a las actividades se les clasifica según su nivel de formación académica. Pueden ser grado, pregrado, posgrado. Se clasifica esto según un rango de la etapa de la educación formal, digamos. Nosotros, como nos vamos a basar centralmente en la formación universitaria, hablamos del rango grado, pregrado y posgrado. Pero podríamos definirlo, por ejemplo, un rango preuniversitario, donde incluimos el grupo, el nivel primario, el nivel secundario y un nivel terciario no universitario. Por ejemplo, esa sería una escala preuniversitaria, ¿sí? Un nivel de formación académica preuniversitaria. Nosotros centralmente nos referimos a la formación universitaria, que tiene pregrado, grado y posgrado, o podría la institución definir cualquier otro tipo de nivel de formación académica, por ejemplo, llamarlo con básico, medio y avanzado, por ejemplo, es uno de tantos ejemplos, digamos, que
la institución puede formar. Y las actividades siempre tienen asociada una o varias escalas de notas. ¿Sí? La escala de notas es la sucesión ordenada de valores distintos que permiten clasificar, evaluar las actividades de estos alumnos. La escala de notas es lo que le va a dar la determinación si la actividad fue cumplida o no, si resultó aprobada o no. La institución entonces puede especificar su propia escala de notas y definirlas a las actividades, asociarlas a estas actividades. En cada instancia de los distintos tipos de actividades, cada instancia que las actividades estén presentes los alumnos, ya sean exámenes, cursadas, actas de promoción o equivalencias, se pueden definir escalas de notas específicas para esos distintos tramos que los tramos o estados de las actividades que los alumnos van a aprobar. Entonces, las actividades sí o siempre tienen asociada una escala de notas y esa escala de notas son las definidas en una primera instancia antes de activar el plan de estudio y se definen a nivel propuesta formativa y también se definen a nivel actividades. Y podemos saber que nos proponen una determinada escala de notas que conocemos por defecto y según cada plan de estudio, seguramente en la resolución especifica con qué escala de notas se va a arreglar ese plan de estudio, entonces esos tenemos que definirlas o cargarlas. Es probable que algunas escalas de notas sí las tengan que cargar, que ustedes no las tengan definidas en el Guaraní 3. Las que tengamos ya, las que ya se vayan migrando seguramente van a ir subiendo sus primeras escalas de notas, así que ahí veremos después cuáles faltan. Y por último, podemos decir, cuando definimos una actividad, es una condición obligatoria, al menos definirle una responsable académica. O sea, una actividad, yo no puedo cargar una actividad si no le defino al menos una responsable académica. Las actividades se van a agrupar en módulos, ¿sí? Pueden agruparse en módulos y estos módulos lo que le permite es manejar este grupo de actividades con una determinada forma de cumplimiento a través de los componentes que definimos y de la estructura que le definimos al módulo. El módulo, entonces, dependiendo cómo vayamos armando el plan de estudio, un módulo podría ser, por ejemplo, un ciclo común, un ciclo de orientación o agrupar una actividad genérica. O sea, definirlo como una actividad genérica. El módulo, en su definición hay que definir la forma de cumplimentar este módulo, ¿sí? Es la forma de evaluarlo cuando el módulo ha sido avanzado, ha sido completado o se ha realizado o se finalizó. Las distintas formas de evaluar estos módulos podrían ser acumulación de créditos, porcentajes de materias aprobadas, por ejemplo, puedo decir un conjunto de resultados de aprendizaje, digamos. Hay una determinada tabla que vamos definiendo qué conjunto de reglas le aplicamos a ese módulo que necesitamos en un plan de estudio. Entiéndase que este módulo es el que nos permite organizar mejor un plan de estudio porque en vez de decir las materias de segundo año tienen que tener aprobada tal y tal de primer año, agrupamos todas esas materias de primer año en un módulo y entonces decimos la materia de segundo año tiene que tener aprobado el módulo 1 que corresponde al primer año de tal carrera. O sea, nos permite simplificar a la hora de determinar la forma de cumplimiento de este plan de estudio y a la hora de ir determinando las correlativas también y las distintas partes del plan de estudio. Nos va a permitir agrupar y determinar un conjunto de reglas para organizar mejor el plan de estudio, más eficientemente. Y luego otra parte importante de la oferta educativa es las certificaciones, es el reconocimiento, que es el documento, digamos, que permite definir que si esa actividad se ha cumplimentado o ese grupo de actividades. Entonces, una propuesta formativa otorga en realidad al menos una o más certificaciones según el trayecto curricular que el alumno haya cumplido. Tenemos distintos tipos de titulaciones de pregrado, de grado, de posgrado. Podemos definir un certificado de competencias, definir un certificado de curso aprobado. Hay distintos tipos de certificaciones que vamos a ir definiendo y es obligatorio definir en realidad al inicio de la propuesta formativa. Entonces, la certificación es lo que permite evaluar o definir si el alumno ha cumplido o alcanzado con determinado trayecto educativo.
y es obligatorio definir al menos una certificación. Bueno, entonces, hablando de lo que nos ubicamos en las instituciones, le definimos las ubicaciones y definimos las responsables académicas. Por uno de los caminos debemos definir todo lo que es periodos de inscripción, que eso nos vamos a encargar un poquito más adelante, y ahora nos estamos refiriendo a las propuestas formativas, cómo definirlas, cómo detallarlas, digamos. Escala de notas, actividades, certificados, documentos reparatorios, y ahí conformamos lo que es un plan de estudio. Escala de notas, que es lo primero que vamos a dar de alta, necesitamos definir porque es uno de los requisitos cuando tenemos que determinar un plan de estudio, nos va a permitir, vamos a determinar cuál actividad y lo primero que nos pregunta o nos obliga a escribir es una escala de notas. Entonces tenemos que tener en claro cómo se manejan estas escalas de notas. La escala de notas, entonces, es una sucesión ordenada de valores distintos que califican o evalúan las actividades de los alumnos. La institución permite definir sus propias escalas de notas, no es que las trae precargadas, y las escalas de notas están formadas por una parte que sería la nota, por otra parte que es un resultado y por otra parte que es el concepto. Tenemos distintas formas en las notas, pueden ser numéricas o pueden ser con letras o conceptuales. Entonces las escalas de notas numéricas son las que podrían tomar valores discretos o continuos. Las escalas de notas de valores discretos son las que obtienen valores separados, distintos entre sí, dentro de un conjunto determinado, por ejemplo, del 0 al 10. Y no existen valores intermedios. O sea, en la escala discreta no existen valores intermedios, entonces, por ejemplo, definimos 0, 1, 2, 3, esa es una escala discreta. Y en cambio, si decimos que vamos a tomar una escala numérica con sucesión continua, entonces ahí podría tomar cualquier valor dentro también de un determinado rango que le definimos, por ejemplo, del 0 al 10, pero entre el 0 y el 1 pueden tomar valores intermedios con decimales, por ejemplo. Tenemos 8, 8,1, 8,2, o sea, va tomando valores intermedios en un conjunto de rango que definimos en esa sucesión continua. En una escala de nota, una escala de calificación numérica con sucesión continua, podemos definir con un decimal, con dos decimales, y según cómo definamos esa escala de notas se va a armar la gran cantidad de componentes que puede llegar a tomar esa escala de notas. Porque si definimos de sucesión continua entre el 0 y el 10 con dos decimales, toma creo que 110 valores, algo así. Entonces eso se arma solo en función de cómo lo definimos. Si definimos con un decimal, se determina sola la escala de notas, y si definimos con más decimales, se hace un poco más larga la escala de notas. De todas maneras, no hay que cargarlo uno a uno, se define solo. Y otra forma de calificación podría ser con letras o alguna forma conceptual, por ejemplo, con el A de aprobado, la D de desaprobado, o con la E, o con alguna nota conceptual, algún concepto que nosotros específicamente se necesite detallar para ese plan de estudio. Hay escalas de notas que son conceptuales solamente y solamente usan aprobados y desaprobados. Se van a ver en la gran variedad de planes de estudio que tenemos que se pueden utilizar distintas escalas de notas. Entonces, la mayoría de los planes de estudio ya tienen que tener definido en su plan de estudio, entonces ustedes van a revisar en el catálogo si ya tienen cargada su escala de nota y si no la van a tener que detallar, definirse. Entonces, la escala de notas siempre está formada por la nota, que es lo que le decía que puede ser de calificación numérica o calificación con letra, está formada por un resultado, que es el aprobado o el desaprobado, y puede tener o no asociado un concepto. El concepto no es obligatorio, pero es una categoría cualitativa que representa un juicio de valor a un nivel de calidad que se le asigna a una nota. Por ejemplo, una institución puede definir su propia escala de conceptos, y un grupo de conceptos que ya trae definido el guaraní y al cual la mayoría se adapta es la escala insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. Ese es un grupo de conceptos que está detallado y definido, pero no así la institución puede definir sus propios grupos de conceptos, ¿sí? Ya van a ir encontrando por ahí ejemplos donde necesitan definir sus propias escalas de nota y también sus propios grupos de conceptos.
Las escalas de notas pueden ser, definirse para determinados tramos de las, por ejemplo, yo digo que con las cursadas yo voy a asociarle con escala de notas de aprobado o desaprobado, para las promocionales también, pero los que sean exámenes o equivalencias las definimos con escalas de notas numéricas, discretas o continuas, con decimales y demás. Entonces yo puedo determinar para cada forma de cumplimiento de una actividad una determinada escala. Por ejemplo, y a un grupo de escalas de notas le puedo tener asociado un concepto y a otro grupo, por ejemplo, no es obligatorio, digamos, asociarle la tabla de conceptos.